Bueno, buenas con todos. Es un orgullo para nosotros en el Instituto Ribagüero presentar este libro de Patricio Alvarado, Virreyes en Armas, Abascal, Pezuela y La Serna, la lucha contrarrevolucionaria desde el Virreinato del Perú. Y es un orgullo, primero por el afecto que le tenemos a Patricio, como por el hecho de que en este año tan emblemático del Bicentenario, pero tan triste a la vez por la crisis, podamos tener estos momentos de celebración. No está de más decirlo además, es un libro que se está demandando mucho, estamos recibiendo muchos pedidos, entonces seguramente pronto estaremos ya presentando una segunda edición. Vamos a empezar la ceremonia con las palabras del doctor José Lapuente Brunque, profesor principal del Departamento de Humanidades y decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. José, tienes la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes, estimadas amigas, estimados amigos. Como ha dicho Jorge, realmente es muy grato ver que ha salido finalmente este libro de Patricio Alvarado, titulado Reyes en Armas, Abascal, Pezuela y La Serna, la lucha contrarrevolucionaria desde el Virreinato del Perú, 1808-1826. Es muy significativo que haya aparecido precisamente en el año del Bicentenario de la Independencia. En el marco de la historiografía sobre la independencia, este libro es realmente singular. Tiene como punto de partida, o como puntos de partida, por un lado, el estudio de la visión de los realistas en la independencia, que es una visión que ha sido evidentemente mucho menos estudiada, y por otro lado, una idea o un propósito de alguna manera, plantear pues, cuestionamientos definitivos o plantear la inconveniencia de esa historia excesivamente nacionalista sobre la independencia que ha sido pues predominante durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso le da un carácter singular realmente a este libro. En cuanto al enfoque referido a la visión de los realistas, hay un antecedente reciente de un libro que además fue editado por nuestra universidad. Me refiero al libro editado por Ascensión Martínez Riaza, me parece que el año 2014, y titulado La independencia inconcebible, España y la pérdida, entre comillas, del Perú, 1820-1824. Este libro estudia la visión española sobre el proceso de independencia, pero solamente durante el denominado trienio liberal. En el caso del libro de Patricio, el marco cronológico es mucho más amplio, de 1808 a 1826, y se refiere a la lucha contrarrevolucionaria desde el propio Virreinato del Perú y desde la América del Sur en su conjunto. Ahora, antes de entrar a hablar específicamente del libro, quiero destacar un asunto que me parece muy importante. Patricio hace explícitas menciones a aspectos metodológicos y aspectos teóricos de su trabajo. Esto me parece destacable porque en los libros de los historiadores no es muy común, ¿no?, que se traten explícitamente temas metodológicos o temas teóricos, ¿no? Él, por ejemplo, explica muy claramente cómo utiliza la metodología de la historia conectada, entendida como la historia de las situaciones de contacto entre sociedades distantes geográficamente, y luego discute una serie de conceptos clave que va a trabajar en el libro. Los discute y los define. Me refiero al concepto de independencia, al concepto de revolución, al concepto de soberanía, al concepto de patria, por ejemplo, ¿no? Y luego formula un excelente estado de la cuestión, precisamente sobre cómo se ha estudiado la visión, entre comillas, española de la independencia, en particular el fidelismo, ¿no? El fidelismo en general. Aquí, por ejemplo, tenemos la obra tan importante de Armando Nieto, fruto precisamente de su trabajo en el Seminario de Historia en el Instituto Ribagüero, y sobre las figuras, trayectorias y estrategias de los virreyes Abascal, Pezuela y La Serna. Es decir, Patricio brinda un panorama muy interesante sobre cómo se ha trabajado justamente estos personajes y sus estrategias. Y en ese sentido me ha sido muy grato ver nombres de autores pioneros en estos temas, en unos tiempos en los que evidentemente no interesaba estudiar la visión española de la independencia, ¿no? Por ejemplo, el estudio de Alberto Wagner de Reina, ¿no?, su artículo sobre 8 años de la Serna en el Perú, entre la venganza y la Ernestín, ¿no? Alberto Wagner de Reina, como ustedes saben, fue un queridísimo exalumno y profesor de nuestra universidad y miembro del Instituto Ribagüero, ¿no?, además de ilustre diplomático,
con un gran interés por la historia. Fue además autor de un volumen muy importante de la historia marítima del Perú, etcétera, ¿no? Otro ilustre miembro del instituto que está involucrado en todos estos temas es definitivamente el doctor Guillermo Loman Villena. Fue el editor y el forjador de los 2 volúmenes de la colección documental de la independencia del Perú, titulados Documentación Oficial Española, ¿no? La que recoge pues toda la documentación española del tiempo de la independencia, el gobierno virreinal en el Cusco, etc. Y por otro lado, Patricio pues, ha hecho un estudio súper minucioso en fuentes muy variadas, de archivos muy variados, y ha consultado una bibliografía realmente muy detallada, muy acuciosa, con autores peruanos, latinoamericanos, españoles, en fin, de otras partes también. Y luego también quiero decir, antes de entrar al contenido del libro, me parece muy significativo que este libro esté editado por el Instituto Ribagüero, además en este año del Bicentenario. Ya he dicho en otra oportunidad que el Instituto Ribagüero tiene una larguísima y fecundísima tradición en el estudio de la independencia, desde la fundación del Seminario de Historia por mi padre, el año 1950, ¿no? Y luego el Instituto Ribagüero tiene también un protagonismo impresionante en lo que es el proyecto de la colección documental de la independencia del Perú en el marco del sesquicentenario de la independencia y de las labores de la Comisión Nacional del Sesquicentenario. Si uno revisa las personas que trabajaron en la colección documental, la gran mayoría eran del Seminario de Historia del Instituto Ribagüero. Y es más, el Instituto Ribagüero tuvo un sitio específico, concreto, en la misma comisión, ¿no? Siendo una institución en realidad dependiente de la Universidad Católica y digamos, no comparable a las grandes instituciones nacionales que formaron parte de esa comisión. De manera que el Instituto Ribagüero tiene una crucial contribución en lo que es el estudio de la independencia desde hace 71 años, ¿no? Y además, la importancia de la colección documental se ve también en este libro, porque si ustedes se fijan, ¿no? En las notas a pie de página, yo creo que la gran mayoría de notas o la referencia mayoritaria es CEDIP, ¿no? CDIP, Colección Documental de la Independencia del Perú. Y en buena medida, esa colección documental y el éxito de esa colección documental y el éxito de ese proyecto se debió al empuje que los estudios sobre la independencia recibieron en el Instituto Ribagüero desde el año 1950. De manera que es muy significativo que hoy en día, 71 años después de la creación del Seminario de Historia, el Instituto contribuya con este libro importante a la continuación de los estudios académicos sobre la independencia, y eso evidentemente me da mucho gusto, de manera que felicito no solo a Patricio, sino también al instituto. El libro está realmente muy bien organizado, su esquema es muy coherente, consta de 5 capítulos o partes, la primera de las cuales está referida a la crisis peninsular y sus repercusiones en América del Sur, es decir, la etapa que va entre 1808 y 1812, en la cual pues hay un protagonismo muy importante de las juntas de gobierno en América, ¿no? El segundo capítulo está referido ya a Abascal, uno de los grandes personajes quizás de todo este tiempo, ¿no? Y la primera fase de la contrarrevolución, o sea, los 10 años o 9 años y pico del gobierno de Abascal entre 1806 y 1816. El tercer capítulo está referido a Pezuela, su gobierno entre 1816 y 1821, un gobierno mucho más complejo por las discrepancias político-militares de las cuales nos habla Patricio y por la crisis de la autoridad virreinal que Pezuela sufre también. El cuarto capítulo está dedicado al virrey La Serna, como sabemos gobierna entre 1821 y 1824, y el quinto ya se refiere a los últimos puntos de resistencia realista entre 1825 y 1826, ¿no? Yo creo que el gran aporte, o uno de los grandes aportes del libro, es el de ofrecer una visión del proceso de desintegración del Imperio Español en su conjunto, desde el punto de vista realista, no solo desde el Perú, sino en su conjunto, ¿no? Por eso el libro me parece que es bastante novedoso. Además, el libro analiza una serie de fuentes que necesitaban ser mucho más exploradas, empezando por las propias fuentes de la colección documental de la independencia del Perú. Patricio también nos plantea hipótesis que deben ser reformuladas, o que él mismo plantea que deben ser reformuladas, y plantea también nuevas ideas para desarrollar, ¿no? Y todo este aporte de Patricio me hace recordar el famoso dicho que me parece que fue del historiador británico Edward Carr en su libro ¿Qué es la historia?, en el que decía, hay tantas historias como historiadores, ¿no? En efecto, hay tantas historias como historiadores. ¿Por qué? Porque los aportes finalmente dependen de las preguntas, la acuciosidad, de la imaginación inclusive del historiador, ¿no? En ese sentido, Patricio no nos ha defraudado. Por otro lado, al referirse al estudio, al referirse a este estudio a la América del Sur en su conjunto,
Patricio busca superar de modo claro las visiones muy locales, muy nacionalistas, dominantes desde el siglo XIX y hasta buena parte del siglo XX. Es decir, el libro analiza en conjunto los territorios de lo que fueron los virreinatos del Perú, de Nueva Granada, del Río de la Plata y las capitanías generales de Chile y Venezuela. Y en ese sentido ha hecho una investigación bibliográfica también muy acuciosa. Vemos autores de estos diversos países también en su bibliografía. Uno de los grandes personajes evidentemente es Abascal, ¿no? Es Abascal. Este personaje es realmente un brillante militar, ¿no? Que al llegar al virreinato en 1806 tiene esa sensación, como lo recoge Patricio, de espacio mutilado por la previa creación de los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata. Abascal, y esto lo destaca Patricio, tuvo una mirada estratégica que trascendió obviamente lo que entonces era el territorio del virreinato del Perú. Patricio pondera la obra de Abascal no solo en lo referido a su papel central en la contrarrevolución, sino también a su obra gubernativa en conjunto. Mostró su pertenencia a una importante tradición de militares ilustrados que desde la segunda mitad del siglo XVIII habían dispuesto diversas acciones modernizadoras, ¿no? Así, en el periodo gubernativo de Abascal, por ejemplo, entre otras cosas, como sabemos, se erige el Cementerio General de Lima, se abre el Jardín Botánico, se funda el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Y en lo referido a los aspectos bélicos, el libro destaca en Abascal una visión muy previsora desde el momento en que llega a Lima, ¿no? Por ejemplo, Abascal notó una inercia apática en lo referido a las fuerzas militares. Notó también una debilidad en lo referido a la artillería, a la que consideraba un arma tan ventajosa, tan útil y tan necesaria en los ejércitos. Y le alarmaron los escasos medios de defensa que había en las fronteras del virreinato. Entonces, en ese inicio de su gobierno, Abascal dispuso medidas muy concretas que reflejan su visión previsora. Por ejemplo, prohibió el libre tránsito entre pueblos sin la licencia correspondiente de parte de los justicias o subdelegados, ordenó que los dueños de las haciendas informaran de fugas o deserciones de sus esclavos, dispuso que se notificara de todas las armas de fuego y armas blancas que fueran poseídas por los vecinos de todos los pueblos del virreinato. Es decir, la visión previsora de Abascal está muy presente. Y por otra parte, queda claro que con la reacción absolutista de Fernando VII, en 1814, Abascal desarrolló una estrategia más represiva sobre los movimientos juntistas en las jurisdicciones adyacentes al virreinato, ¿no? Todo lo cual fue muy exitoso, salvo en el caso de Buenos Aires, como sabemos. Aparte, además son anteriores, están las campañas en el Alto Perú, que desde el principio Abascal se esforzó por mantenerlo unido con el Bajo Perú. Sin embargo, en los años finales del gobierno de Abascal, ya Pezuela, como jefe militar en el Alto Perú, notaba en todo el sur andino un progresivo debilitamiento de la autoridad virreinal. No obstante, en conjunto, Abascal fue exitoso en sus campañas contrarrevolucionarias en el Alto Perú, en Chile y en Quito. Y esto explica su resentimiento por el hecho de que no le hubieran otorgado la Gran Cruz de Isabel la Católica, como sí se le habían dado a su subordinado, el general Pezuela, ¿no? Abascal invocaba sus 9 y pico años de fatigas y zozobras frente a lo que él llamaba el huracán de las revoluciones. Y su mérito al apagar, decía él, con dulzura y oportunidad el fuego de la insurrección, ¿no? Explicando las bondades de sus políticas. Y reiteraba Abascal que las revoluciones habían sido el más espantoso huracán que ha conocido la América. Y además Abascal afirmaba que gracias a sus esfuerzos se habían evitado hasta entonces en el Perú los horrores y desastres de la guerra civil, dice él. Es interesante, ¿no?, que Abascal, entre otros personajes de la época, mencionara este concepto, ¿no?, ya que hoy en día, frente a todas esas visiones nacionalistas que hemos mencionado, se entienden de algún modo las guerras de la independencia como un conflicto, en buena medida, entre los propios peruanos, ¿no? Como la idea de la independencia como guerra civil es una idea muy frecuente hoy día, ¿no? En cuanto a Pezuela, bueno, evidentemente el panorama fue mucho más complejo cuando él llega al virreinato, ¿no? Patricio estudia el plan de defensa de Lima, el plan de ataque a Chile, pero evidentemente Pezuela tuvo que afrontar una serie de circunstancias que le jugaron en contra, ¿no? Como la crisis económica del virreinato, era cada vez más difícil conseguir recursos para la guerra, las deserciones cada vez más frecuentes, las discrepancias con la Serna, el jefe del ejército del Alto Perú, y sobre todo, diría yo, la debilidad de las fuerzas navales realistas frente a los ataques de Cochrane, ¿no? Este es un elemento, yo creo, crucial en los problemas que Pezuela tuvo que
afrontar, ¿no? Por otro lado, el libro explica también claramente la trascendencia del retorno del liberalismo a inicios de 1820, con el pronunciamiento de Riego en las Cabezas de San Juan. 6 años después de la reacción absolutista, este regreso del liberalismo generará un viraje en la política española frente a América, que Patricio explica muy bien. En realidad, en el libro aparecen muchos otros temas de discusión, como el de la importancia de Lima en el contexto de la defensa del virreinato, por ejemplo, que es un tema apasionante, ¿no? Y el libro también subraya, repito, el carácter americano de la independencia, ¿no? Por el cual se entendió como peruanos a muchos personajes que no habían nacido en lo que era estrictamente territorio del Perú, ¿no? A pesar del predominio de las visiones nacionalistas en los historiadores antiguos, digamos, es interesante también señalar cómo ha habido autores antiguos que resaltaron ese carácter americano de la independencia. Por ejemplo, revisando esos de autores de inicio del siglo XX o de fines del siglo XIX, me encontré con una cita muy interesante de 1906 de Eugenio Larrabiouri Unanue, que es excepcional, evidentemente, pero en la que 1906 habla, ¿no?, de ese carácter americano de la independencia. Y dice lo siguiente: los actos de la vida peruana, como en los tiempos remotos, después de un largo paréntesis, se revisten de un carácter continental. Además de Venezuela, en el Perú se dieron cita a los pueblos que participaron de los beneficios de la antigua civilización indígena, restableciendo vínculos de fraternidad que debían ser eternos. De suerte que los acontecimientos de nuestra independencia están íntimamente ligados a la vida de Colombia y el Ecuador, de Bolivia, Chile y la República Argentina. Y no es posible escribir la historia de la libertad de uno de ellos sin relacionarla con la de los otros. Claro, esa es una cita excepcional, ¿no? Pero ya hubo personajes que hablaron de este carácter americano de la independencia, ¿no? En ese contexto nacionalista, ¿no?, propio de fines del XIX, inicios del siglo XX. Por otro lado, el libro está muy bien escrito, ¿no?, lo cual me hace augurar que pueda ser realmente atractivo, estoy seguro, para un público culto en general. Y repito, es muy importante que aparezca, muy simbólico que aparezca este año del Bicentenario, ya que este libro presenta nuevos aportes, repito, a partir del análisis de fuentes antes no estudiadas en profundidad o con preguntas novedosas. No dudo que este libro tendrá un lugar notable en la bibliografía actual sobre la independencia, en el marco de los numerosos trabajos que se están publicando en torno al Bicentenario. Y acá sería interesante situar, repito, el libro de Patricio en el contexto de los nuevos planteamientos en el Bicentenario, ¿no? Todos sabemos que en el Centenario, en torno a 1921, aparecen, desde el punto de vista historiográfico, nuevas fuentes, ¿no? Aparece la Carta a los Españoles Americanos, que no se conocía, aparece el Elogio de Baquíjano, que casi nadie citaba, aparece la Memoria de Vidaurre de 1818, en buena medida a raíz de toda la labor del Boletín del Museo Bolivariano, dirigida por Jorge Guillermo Leguía, ¿no? Digamos que en el centenario, en torno a 1921, aparecen estas nuevas fuentes. El sesquicentenario, 1971, bueno, aparece pues la monumental colección documental de la independencia del Perú, y hoy día en el Bicentenario aparecen pues nuevas miradas, entre las que sin duda destacará la representada por este libro de Patricio. Yo quisiera terminar leyendo el párrafo final de la introducción del doctor Guillermo Loman a los volúmenes de documentación oficial española de la colección documental de la independencia del Perú. Esto es bien interesante, esto se publica en la década de 1970, cuando a nadie interesaba la visión española de la independencia. Y Loman de alguna manera intenta explicar por qué es interesante estudiar a estos personajes tan raros, exóticos, peculiares, los españoles, ¿no?, que a nadie interesaba, ¿no? Dice Loman lo siguiente: los relatos históricos sobre el periodo de la guerra separatista en el Perú, escritos desde el punto de vista de los vencedores, compuestos al calor de las doctrinas progresistas, han falseado un espejismo carente de verosimilitud. Con rigorismo maniqueo y exclusivista, se ha forjado una especie de guerra santa, en la que un conjunto de criaturas, adornadas de todas las virtudes e imbuidas de ideales de libertad y de justicia social, luchan abnegadamente contra la obcecación y la tosudez de una facción de réprobos, de mentalidad estrecha, de espíritu servil. Estos dos volúmenes representan un primer intento de facilitar elementos para construir una visión armónica y equilibrada, en la que la rigurosa verdad se abra paso, al vislumbrarse cuáles fueron los móviles de un comportamiento que puede parecer equivocado, cuáles los objetivos de una política que puede parecer cerril, y cuáles los sueños de unos hombres que no alcanzaron a convertirlos en realidad. A mí me da mucho gusto que 50 años después de que Loman escribiera estas palabras, Patricio haya aprovechado pues muy bien esta documentación que la colección documental de la independencia del Perú ofreció.
¿no? Y por eso, y por este libro tan importante, te felicito, Patricio. Gracias. Muchísimas gracias, José. Excelente tu presentación. Seguimos ahora con las palabras de la doctora Scarlett Ofeland, profesora principal del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica y, de hecho, asesora de Patricio en la tesis que dio lugar a este libro. Scarlett, tienes la palabra. Muchas gracias por esta invitación del Instituto Ribagüero. Buenas noches a todos. Quisiera comenzar, ¿no?, felicitando a Patricio por este excelente libro, que de hecho va a ser una contribución muy importante a la historiografía sobre la independencia del Perú, ¿no? El libro tiene varios méritos, ¿no? Él comenzó haciendo su tesis de licenciatura sobre Pezuela y naturalmente cuando trabajó sobre Pezuela ahí había una dinámica también con la presencia de la Serna y con la relación que ellos van a tener, sobre todo en la zona surandina, antes que se dé pues el motín de Asnapuquio, ¿no? Entonces, luego la mirada se amplía. Y para esta tesis de maestría, que es la base del libro que presentamos esta noche, él incluye a Bascal, ¿no? Entonces ya el panorama es otro, ¿no? Es claro, la argumentación viene a trabajar la actuación de estos tres virreyes, ¿no?, en la independencia, por supuesto que es la actuación de realistas, ¿no?, que eventualmente van a ser los vencidos, ¿no?, porque cuando regresen el 25 los Ayacucho a España, regresan en calidad de vencidos. El libro, como digo, tiene varios méritos. Me parece muy importante que se abra dándonos una imagen panorámica de las juntas de gobierno, ¿no? El Perú no está aislado, tiene vecinos, y sus vecinos están en esta misma dinámica, ¿no? Frente al vacío de poder que ha dejado Fernando VII y al comienzo del proceso de independencia. Pero no es gratuito el hecho de que Patricio se refiera a las juntas de gobierno, porque aquí se introduce la figura del elemento articulador, ¿no?, de este proceso, que va a ser Abascal, porque Abascal va a hacer frente no solamente a las juntas que estallaron en el Virreinato del Perú, sino su mano poderosa y represiva va a estar en la Junta de 1809 de La Paz, en la Junta de 1809 en Quito, en Buenos Aires, en Santiago y en correspondencia también con la Nueva Granada, ¿no? Entonces, es importante conocer las juntas porque luego desde el Perú, Abascal va a trazar los lineamientos de la represión, ¿no? Por otro lado, ya en esta junta se ve el americanismo, ¿no?, el que nos hacía mención el doctor de la Puente, y en la Junta de La Paz de 1809 van a haber peruanos, limeños, arequipeños. En la Junta de Quito de 1809 van a haber clérigos, piuranos, limeños. En el Perú, ¿no?, en la Junta de Cusco hay tucumanos, en las conspiraciones hay chilenos. Entonces, realmente la lucha es por América en ese momento, ¿no?, muy distintamente del lugar de origen de la persona, y además todo sigue siendo un bloque, es Hispanoamérica, no está todavía fraccionado, no está todavía dividido en naciones, ¿no? Entonces, aquí pues la imagen de Abascal es un eje articulador, como digo, y es un eje conector, ¿no?, de estos espacios. Y él lo dirá, ¿no? Sabía que tenía enemigos y dice, le importa poco, porque lo que nadie le puede quitar es el hecho que mientras él ha gobernado el virreinato de Perú, ha sabido controlar el espacio de la corona española, ¿no? Entonces, le importa poco tener enemigos y que hablen mal de él, como efectivamente lo van a hacer en las Cortes de Cádiz, los representantes peruanos incluso, ¿no? Otro elemento bien importante en el trabajo de Patricio es que desde un principio él articula a la audiencia de Charcas a su estudio sobre la independencia, ¿no? Sabemos que Charcas perteneció al virreinato de Perú hasta 1700
1876 que se forma el virreinato del Río de la Plata. No obstante, no hay una ruptura, hay siempre un flujo de relación, de conexión, ¿no? Y Patricio lo va a trabajar en su conjunto, interpretando, ¿no?, lo que pasa dentro del Bajo y el Alto Perú, y además porque tanto Pezuela como la Serna van a forjar sus carreras militares en esa zona, ¿no? Entonces es bien importante esta dialéctica que hay entre el Bajo Perú y el Alto Perú dentro del trabajo de la tesis. Él integra entonces Charcas a la tesis. Otro diálogo muy importante que tiene el libro y que no se pierde en ningún momento es el diálogo con España, con lo que está pasando en la península. Entonces, en el periodo de Abascal, integra muy bien al trabajo las Cortes de Cádiz, la Constitución Liberal de 1812, ¿no?, que Abascal, por supuesto, trata de retrasar todo lo que puede porque le quiebra el esquema monárquico, digamos, ¿no? Y luego también de 1820 al 23, el libro y la investigación de Patricio dialoga con el trienio liberal, ¿no? Entonces vemos ahí que de pronto el absolutismo tiene que retraerse, entra un gobierno liberal, ¿qué pasa con Pezuela? ¿Qué pasa con la Serna? Ahí está la pregunta, ¿qué tan cerca a la monarquía era Pezuela? ¿Qué tan alejado podía estar la Serna? Que es otro punto interesante de discusión dentro del libro, ¿no? Y bueno, hasta el motín de Asnapuquio, que Mónica Ríquez ha denominado el primer golpe de Estado en territorio peruano, ¿no?, en el cual van a retirar del poder a Pezuela y toma la conducción del virreinato la Serna, y luego cuando Pezuela llega exiliado a Río de Janeiro, hablará con el cónsul de España en Río de Janeiro, con el conde de Casaflores, y se quejará amargamente de cómo lo han sacado del poder, ¿no? Prácticamente los acusa pues de haberse comportado de una manera muy criticable, ¿no?, al haberlo removido del cargo de virrey. Un tema que también aborda el libro, ¿no?, es el tema de las guerrillas y montoneras, ¿no? La presencia de Álvarez de Arenales, la experiencia que tienen en estas guerrillas y el apoyo que van a dar, que no es el apoyo de un ejército, ¿no?, pero que de todas maneras va a bloquear muchas veces la entrada de los realistas a diferentes espacios, ¿no? Las hay en la sierra, las hay en la costa también, ¿no? Entonces, el tema de las guerrillas va a ser incorporado, y también otro tema interesante que introduce Patricio ya dentro de la mirada de los sectores populares es el tema del enrolamiento de negros, el enrolamiento de esclavos que les ofrecen la libertad. Y esto lo ve en términos de los dos ejércitos, del ejército realista y del ejército patriota, y cómo hay una disputa, digamos, ¿no?, por enrolar a esta población esclava, ¿no? Y la idea es que si no los enrolan los realistas, los pueden tomar los patriotas, y entonces eso también traería consecuencias, traería problemas, ¿no? Esta es una discusión que ya va a tener Bolívar cuando está en la Gran Colombia, ¿no? Porque él consideraba que había que enrolar población negra, mientras que Santander decía que no, porque eran efectivos como mano de obra en las minas de Popayán y Chocó, se les necesitaba, ¿no? Entonces me imagino que también debe ser una discusión que se da acá, ¿no? Se les necesita en los centros productivos, si no, estos se pueden paralizar, pero también se les necesita dentro de los refuerzos militares, ¿no? Toca el tema de las negociaciones de Miraflores y de Punchauca, ¿no? Y bueno, la presencia de Miraflores y Pezuela y Punchauca y la Serna, y claro, es un tema irreconciliable, ¿no? Los puntos que tienen de partida San Martín por un lado y los virreyes por otro no tienen encuentro, ¿no? Es como, digamos, dar una especie de situación de evitar confrontaciones para conversar, pero no va a salir nada efectivo de estas conversaciones. Los virreyes quieren que se reconozca España, ¿no?, y que se manden representantes de los virreinatos, capitanías generales a España, como fue en 1810-11, ¿no?
y por otro lado San Martín pide que se reconozca la independencia, ¿no? Entonces no hay un punto de encuentro, van a ser infructuosas como lo presenta pues Patricio, ¿no? Y además lo que se ve claramente en el trabajo, ¿no? Es cómo emerge el ejército en este momento de las guerras de independencia como una fuerza, ¿no? Una fuerza muy poderosa y una fuerza que va a pasar, ¿no?, al siglo XIX. Hay tres grandes poderes, digamos, que pasan de la colonia al siglo XIX, ¿no? Una es la iglesia, la otra es el poder judicial, sobre todo los abogados, que tienen tanta fuerza en la independencia porque son los que redactan las constituciones, ¿no? Entonces se les necesita para la redacción de constituciones. Y por otro lado, el ejército, ¿no? El ejército que ha surgido de las guerras, que se ha empoderado en las guerras de independencia y que son, ¿no?, luego los primeros presidentes del Perú, ¿no? Aquellos que lucharon en la guerra de independencia tienen ahí la certificación, ¿no?, para convertirse en presidentes de la República Peruana. Esto lo trabaja Patricio ahora en la tesis de doctorado que está preparando para la Universidad de Colonia sobre la Confederación Perú-Boliviana. Pero los actores son prácticamente los mismos, ¿no? Los que pelearon en la independencia, se foguearon en la independencia, van a tener el poder en la era de los caudillos, que es una era militar, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante, como digo, entonces, cómo se forja acá el ejército como una fuerza que va a marcar, ¿no?, una presencia incuestionable en la política del siglo XIX y hasta el XX. Aquí estoy de acuerdo total con José de la Puente en el tema del uso de archivos, ¿no? Y solamente me gustaría apuntar lo importante que son para renovar las investigaciones. Mientras no hay trabajo de archivo y no se encuentran materiales nuevos que de alguna manera cambien la visión que tenemos, lo único que hacemos es reciclar la información que hay, ¿no? Le damos un enfoque un poco diferente, usamos una terminología diferente, pero la base, ¿no?, sigue siendo la misma porque no se ha renovado la investigación. Entonces, hay que ir a los archivos. No importa, usemos guantes, usemos máscaras si somos alérgicos, pero si somos historiadores, tenemos que ir a los archivos. Y ese es un valor importante de esta tesis, ¿no? El trabajo a fondo de los archivos y, como dice también el doctor de la Puente, el uso que se hace de la valiosísima colección documental de la independencia del Perú, ¿no?, que para Patricio debe haber sido básica en la medida que desde Alemania, pues, la tiene mucho más cerca de lo que ha tenido los archivos, aunque ha realizado la investigación ya in situ en los archivos tanto de Perú como de Bolivia, ¿no? Solo me queda, Patricio, la verdad, felicitar la apertura, la salida, la publicación de este libro, ¿no? Es muy importante y es una muy buena noticia que se presente justamente en el contexto del bicentenario de la independencia del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Scarlett, por tus palabras. Vamos a cerrar la ceremonia con las palabras del autor, Patricio Alvarado. Él es magíster en Historia, candidato a doctor por la Universidad de Colonia en Alemania y especialista en Historia Política y de la Guerra de las primeras décadas del siglo XIX. Patricio, tiene la palabra. Okay. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me gustaría comenzar agradeciendo a la doctora Freeland y al doctor de la Puente por haber aceptado estar presentes el día de hoy, haber leído el libro y poder dar sus comentarios del mismo. Asimismo, al doctor Jorge Locio, director del Instituto Ribagüero, por las diversas y constantes gestiones desde hace un par de años para la publicación del libro, y al equipo del instituto que se ha encargado de gestionar esta presentación. Virreyes en Armas tiene como base, como ya lo he mencionado, mi tesis de maestría en Historia en la Universidad Católica, sustentada en abril del 2017. Para su realización tuve como asesora a la doctora Scarlett O'Fellan, y para poder concluirla conté con el apoyo de la beca del Instituto Ribagüero y la Fundación MJ Bustamante de la Fuente para tesis de maestría en el 2015, y la beca para jóvenes investigadores del Instituto Francés de Estudios Andinos, el IFEA, a inicios del 2017.
Por eso quisiera extender mi agradecimiento a la doctora Iliana Vega y de la Fundación Bustamante y a la doctora Evelyn Mesclier, directora del IFEA en ese momento, por su apoyo y confianza prestada. El libro, como ya lo había mencionado, se encuentra dividido en 5 partes, las cuales amplían y replantean algunos de los argumentos esbozados en la tesis de maestría con nueva bibliografía y mayores reflexiones metodológicas luego de un tiempo. Sus fuentes, tanto de archivos como el Archivo General de Indias, el Archivo General de la Nación, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, o aquellas editadas como las Memorias de Gobierno, la colección documental, que han sido trabajadas, creo, de manera detallada. Para el caso de Abascal, por ejemplo, la documentación encontrada en el Archivo General de Indias sobre él ha sido fundamental, especialmente porque no ha sido muy trabajada antes. La primera parte, la crisis peninsular y sus repercusiones en la América Meridional, aborda en 5 capítulos, tal como lo muestra el título, los efectos de la crisis de la monarquía en 1808, la invasión napoleónica a la península, la formación de las primeras juntas de gobierno en América, como la de La Paz, Quito, Chile, Caracas, Santa Fe y Buenos Aires, y concluye con el liberalismo gaditano y la Constitución de Cádiz. La segunda parte, evasión del fidelismo en América, el virrey José Fernando de Abascal y la primera fase de la contrarrevolución desde el Perú, aborda las medidas empleadas por el virrey Abascal para frenar este movimiento juntista en América del Sur. Así, se analizan las campañas emprendidas por el ejército realista al norte del virreinato del Perú, como Nueva Granada y Venezuela, hacia Charcas, en el caso del Alto Perú, en 2 campañas emprendidas en 1809 y 1813, la reconquista de Chile y las rebeliones al interior del Perú, Tacna, Huánuco y Cusco, así como las conspiraciones en Lima y las medidas de defensa adoptadas durante esos años. La tercera parte, discrepancias político-militares y crisis de autoridad virreinal, el convulsionado gobierno de Joaquín de la Pezuela, enfatiza la fase independentista durante estos años. Así, a diferencia de Abascal, vemos cómo Pezuela no luchó contra movimientos que buscaban una autonomía dentro del Imperio Español, sino más bien su independencia del mismo. De esta manera, en esta parte se analiza la derrota realista en Chile, los movimientos independentistas en el norte, encabezados por Bolívar, el impacto de la expedición libertadora antes y después de su arribo, como también las juntas de guerra que implementó el virrey a fines de 1820 para discutir el mejor accionar frente a los independentistas. Accionar que, para los demás generales realistas, era ineficiente y que terminó por ser uno de los factores que propiciaron su destitución en enero de 1821. Destitución que sostengo, igual como había mencionado previamente Mónica Ricketts, fue un golpe de Estado y el primer golpe de Estado en el Perú llevado a cabo durante toda la historia, ¿no? Principalmente por discrepancias político-militares, lo que considero yo, y no tanto ideológicas en torno a si un grupo era liberal u otro era absolutista. Ahora, no digo que no hayan tenido estas tendencias ideológicas, pero lo que sí considero es que no fueron el motivo o causa fundamental de esta destitución. Para ampliar la visión de la investigación, en el caso del gobierno de Abascal, como ha mencionado ahora la doctora Ofeland, esto me permitió comparar la situación política del virreinato y la forma de llevar a cabo la contrarrevolución. Abascal se enfrentó a movimientos que buscaban, como ya mencioné, su autonomía dentro del Imperio Español, mientras que Pezuela luchó contra movimientos independentistas luego de la derogación de la Constitución de Cádiz y el retorno del absolutismo de Fernando VII. Son 2 coyunturas totalmente diferentes que, a veces, se ha pasado por alto y se ha considerado a Abascal como el gran contrarrevolucionario y a Pezuela ni se le ha dado tanta importancia. Y esta falta de interés, creo, se debe también a las historiografías nacionales del siglo XIX y XX que enfatizaron la construcción de los estados, enalteciendo a sus héroes y a la gesta independentista. Por otro lado, al encontrarse entre el gran Abascal y la Serna como el último virrey, Pezuela ha terminado pasando desapercibido. Ahora, hay un caso que sí me gustaría mencionar, es que en la terminología yo trato de evitar la palabra patriota para referirme al ejército independentista, ¿no? Porque tanto los realistas como aquellos que luchaban por independencia luchaban en parte por la patria, o lo que ellos consideraban la patria, ¿no? Ahora, sobre la cuarta parte,
la prolongación de la contienda del virrey José de la Serna y el último bastión realista en el virreinato peruano, acá se analiza el accionar del ejército realista desde el abandono de Lima hasta la capitulación de Ayacucho. Así, a diferencia de los capítulos anteriores, este centra su atención en el Perú, compara el accionar de la guerra entre los realistas y la nueva República Peruana, los problemas internos dentro de ambos ejércitos, ya sea con Olañeta en el caso de los realistas, o entre Ribagüero, Torretagle, Sucre y Bolívar en el caso de los independentistas. Y asimismo, explica el impacto de la llegada de Bolívar al Perú y cómo él, junto con Sucre, terminaron por inclinar la balanza en la guerra. La quinta y última parte, los últimos puntos de resistencia realista, es la más breve, por cierto, y se encuentra un poco fuera de este marco temporal de los gobiernos virreinales. Sin embargo, no me parecía correcto dejar de lado la consolidación de la independencia en la Universidad de Charcas, el Alto Perú, ni la resistencia realista en el Callao. De esta manera, el libro puede ser leído en su totalidad, que espero que lo sea, para comprender el proceso de independencia desde una visión diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. O, si lo prefieren y de acuerdo al interés particular de cada una de las investigaciones, seleccionar algunos capítulos dentro de estas partes concretos sobre espacios geográficos determinados. Al suceder algunos hechos de manera simultánea, he preferido, tal como se muestra claramente entre la parte 1 y la parte 2, agruparlos de forma temática. Sí, soy consciente que hay algunos puntos que pude haber pasado por alto, por cuestiones de espacio, que se han sido obviadas también, porque si no hubiesen salido 2 tomos del libro, pero esto permite a otros investigadores que puedan ahondar en estos temas. Quisiera concluir agradeciendo nuevamente al Instituto Ribagüero, a ambos presentadores, y a todos aquellos que de una u otra manera han apoyado la realización de la investigación. Y espero que el libro, en esta o en futuras posibles ediciones, pueda llegar a muchos más interesados en el tema de la independencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Bueno, quiero agradecer a todos los ponentes, a nuestros 3 ponentes, a José, Scarlett, al autor del libro. Quiero agradecer también a todos los participantes que nos están viendo por el Facebook Live. Quiero invitarlos a leer este magnífico libro que ya está disponible en librerías y estar atentos a todas las futuras actividades del instituto. Muchísimas gracias.